Buenas gente, estamos hoy en el Museo Arqueológico de Oviedo y vamos a entrar para que veáis un poquito. Os animo a ver este interesante sitio donde podéis ver muestras de prehistoria, de los castros romanos, de época medieval y demás. Estamos en el convento de San Vicente, donde se localiza actualmente el museo. Mirar ahí al fondo estaría la basílica, donde dos diáconos de origen valenciano tuvieron la idea de realizar la iglesia en el 761 después de Cristo, y ahí fue creciendo este cenobio monasterio y rápido se optó por utilizar la orden benedictina, la regla de San Benito. Vemos aquí la portada de época barroca de 1640, y es que el monasterio fue restaurado varias veces. Vamos a entrar y que veáis un poquito el claustro, que es una maravilla de la historia del arte. Aquí tenéis el claustro, que originalmente era en estilo románico. Se restauró en el siglo XVI, hacia 1530, de la mano de Juan de Badajoz el Mozo, siguiendo un estilo gótico renacentista, utilizando los últimos retazos del arte gótico, así como los primeros del renacentista. Una pasada de sitios. Ahí en ese panel os cuento un poco la historia del monasterio. Como os comentaba, fundado por estos dos diáconos, Fromestano y su sobrino Máximo. Una pasada. Estos claustros ya sabéis que los utilizaban los monjes como lugar de descanso, para buscar un poquito esa paz espiritual. Veis la parte de abajo, este estilo tardogótico renacentista. En la parte de arriba el estilo es plateresco, así llamamos en España el Renacimiento. A la muerte de Juan de Badajoz continuó las obras el maestro Juan Cerecero el Viejo, que también murió, y finalmente sería su hijo Cerecero el Joven quien culminaría las obras. Mirad qué pasada aquí, una fuente de época romana que encontraron aquí hace pocos años. Recuerdo que el museo permaneció cerrado durante bastante tiempo, hasta que fueron acondicionando los espacios, trayendo material y demás. Una pasada. Vamos a dar una vuelta un poquito al claustro para que veáis la típica fuente, que creo recordar fue una donación que se trajo del próximo monasterio de las Pelayas, monasterio de monjas dedicado a San Pelayo. La parte superior del claustro en origen estaba sin atechar, pero los monjes decidieron atecharla en el siglo XVIII, no recuerdo ahora el autor, debido a las condiciones extremas que tenemos del tiempo en Asturias, tanto lluvia como nieve, frío y humedad. Hay varios sepulcros por aquí
de nobles y demás. Mirar uno ahí de época románica. Hay que tener en cuenta que este complejo del monasterio de San Vicente fue uno de los lugares más ricos en cuanto a cenobios en el Principado de Asturias, ya que los nobles pues ponían dinero y eran unos buenos donantes para enriquecer estas instituciones. Veis aquí el sarcófago de Lope González de Quirós y de Diego de Miranda. A sus pies el perro, ahí como símbolo de fidelidad. Es aquí la heráldica y una inscripción en la tapa del sarcófago. Vamos a seguir un poquito más. Estas bóvedas de gusto tardogótico, creo que son un total de unas 20 alrededor del claustro. Vemos aquí otro sarcófago, una pasada. Y finalmente vamos a ver aquí un pozo de agua donde sacarían seguramente los monjes para beber, refrescarse y demás. Aquí un relieve que veis con la cruz de los ángeles, característica de aquí de la ciudad de Oviedo. Y vamos a pasar a que veáis un poco el museo, traeros un aperitivo para que vengáis y lo visitáis, que es una pasada. Estamos aquí en la escalera de entrada y os explica un poco lo que vamos a ver en cada planta. Veis, planta 1, tiempos prehistóricos, así como el neolítico y edad de los metales. En la planta 2 tenemos el tiempo de los castros, así como varias muestras del arte romano. Y finalmente en la planta 3 tenemos la Asturias medieval. La planta 1, dedicada a la prehistoria, como visteis, comienza aquí en esta sala donde podemos ver todo tipo de utensilios, de huesos, de buriles, de hachas, de mazas, de todo un poco, bifaces y demás. Ahí la recreación de un neandertal. Y en este lugar, pues lo que os comento, huesos de todo tipo de animales. Estamos un poco viéndolo por encima, como una referencia para que vengáis a Oviedo y visitéis esta maravilla. Veis ahí un fémur de elefante. Vamos a pasar a la segunda planta. Este lugar dedicado a los castros, veis por ahí todo tipo de vasijas, utensilios y demás. Como os digo, estos son vídeos orientativos para que os animéis y vengáis a conocer el museo. Vamos a pasar a ver un poquito ahora la parte romana, que en mi gusto personal es una maravilla y de las que
me encantó en el museo. Coincidiendo con la parte superior del claustro que os comentaba que se atechó en el siglo XVIII. Tenemos aquí la época romana. El suelo parece el original, restaurado seguramente. Una pasada. El techo sí que parece nuevo. Se debió colocar estas cerchas nuevas en la restauración. Tenemos aquí todo tipo de utensilios, lápidas y estelas aquí. Tenéis explicaciones con audios a lo largo de todo el museo. Tenéis que venir con tiempo si lo queréis ver a fondo, porque merece la pena. Mirad aquí donde sigue el claustro y vamos viendo mosaicos que se trajeron de diferentes lugares de Asturias, este en concreto de Villa de Vega del Ciego en Pola de Lena. Está muy bien conservado, se ve perfectamente las teselas, que están impolutas y con buen colorido. Aquí tenemos otro, este en peores condiciones. Aquí continúa la vuelta al claustro y ahí al fondo tenemos la celda del abad Feijó, conocido en Oviedo. Vamos a ver en un momento. Aquí tenemos dicha celda, la recreación que utilizó Fray Benito Feijóo. Fue abad del monasterio de San Vicente, de aquí de Oviedo, en el siglo XVII y parte del siglo XVIII, y que desarrolló una importante obra literaria que simboliza el pensamiento ilustrado español, crítico y defensor de la ciencia, pero respetuoso con la religión y la monarquía absoluta. Veis ahí su escritorio, y en este lugar de aquí, mirad, la cama, qué talla tiene, una maravilla en el cabecero, diversas mesas y baúles, y ahí al fondo sillas y una pila para asearse y demás. Un plano del exterior del claustro desde la parte de arriba, para que veáis. Y nada, vamos a ver un poco por encima la última planta dedicada al medievo. Y tenemos toda una muestra de todo un poco, desde celosías de las ventanas, capiteles, tableros, ménsulas, fustes de columnas, un sepulcro del siglo XIV. En concreto se trata del de don Rodrigo Álvarez de Noreña. Mirad aquí lo que tenemos. ¿Qué son eso? Pues balas de bombarda. Mirad el daño que podían hacer estos
proyectiles a las fortalezas y no os digo nada a una persona. Esta cruz procedente de la fortaleza de Alfonso III en Arenisca, el año 875. La cruz de la victoria ahí con su inscripción y demás. Tenemos aquí capiteles geminados, como veis, porque repiten los motivos, en este caso caras antropomorfas, más capiteles, una pasada. Os animo a que vengáis a conocer esta maravilla de la historia del arte. Y vamos a ir bajando por la antigua escalera, como veis, en piedra, una pasada, época renacentista. Digna de admirar. Y por donde podéis salir al exterior una vez terminada la visita. A verla desde aquí, que veáis. Y nada, gente, con esto os voy a dejar. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.